Estamos en vivo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Acorde al lugar donde nos estén mirando en directo o en diferido más adelante. Como todos los viernes a las 18 hora de Costa Rica, -6 UTC, estamos en el programa Alternativas. Alternativas es un proyecto del colectivo Reflexión Acción de Costa Rica que reitero, sale al aire todos los viernes de las 18 a las 19:55 y lo reiteramos, lo repetimos por la radioemisora que están haciendo que se llama 506 Alajuelita Radio. Ellos lo reproducen los sábados también a la misma hora, de las 18 a las 19:55. Alternativas está en su séptimo año. Y gracias a la generosidad de su audiencia y de los panelistas que nos han acompañado durante estos años, tenemos amistades por todo lado, ¿verdad? Un poco así a lo pedante, decimos que por los cuatro puntos cardinales. Y recuerdo siempre cuando me toca animar el programa que la primera transmisión internacional fue desde Australia, con unas amistades que tenemos allá, dos programas desde Australia. Por cierto que empezamos antes de la plaga esta que nos azotó, ¿verdad? Y cuando ya nos tuvimos, empezamos en vivo en una emisora aquí en Grecia de Radio 16, y cuando vino la pandemia, por cierto que Isaac fue el que nos propuso que nos metiéramos a Zoom y nos internacionalizamos con Zoom, definitivamente. Entonces ya seguimos por toda América del Sur, salvo las Guyanas o Guayanas, toda Centroamérica, América del Norte, incluso de Europa hemos tenido programas. Y dentro de 15 días tenemos un programa con gente de la República, se llama República Árabe Saharaui, ¿verdad? Allá en el noroeste africano. En fin, andamos por todo lado. Eh, Alternativas está dividido en 7 espacios, perdón, en cinco espacios con dos grupitos que nos ayudan muchísimo. Estos espacios son Alternativa Joven, que es en el que estamos hoy, cuyo coordinador es el compañero Isaac, por cierto, y Alternativa Joven, Alternativa Ciencias, Alternativa Filosofía, Arte, Letras y Educación, todos coordinados con diferentes personas y con sus grupitos. Alternativas internacionales y alternativa realidad nacional. Dos grupos de apoyo fundamentales que son arte gráficas y locución. Eh, Después es importante destacar que Alternativas es un programa sin fines de lucro ni banderías politiqueras. Cada quien tiene su agrupación política o su preferencia política que se le respeta profundamente. Eh, Otra cosa importante es que Alternativas no dependemos de nadie, ¿verdad? Por dicha somos totalmente autónomos. Obviamente no nos dan pelota en las emisoras tradicionales, ¿verdad? Porque aquí no le ponemos bozal a nada, ¿verdad? Decimos todo lo que nos nazca, ¿verdad? Auténticamente del fondo de nuestro sentir. Y el lema de Alternativas es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Este lema se la trae definitivamente, ¿no? Aparentemente es muy inocente, pero resulta que no hay nada más difícil en este momento histórico que pensar libremente, ¿no? Estamos tan determinados por los famosos aparatos ideológicos, es decir, por la manipulación ideológica, ¿verdad? Recordemos que la manipulación ideológica nos impide ver la realidad tal cual es y mucho más procesar esa realidad, ¿verdad? Nos meten un montón de falsos mensajes, la religión fanática, el opio fútbol, no tengo nada contra el fútbol de canchas abiertas y el fútbol que se juega con la camiseta pegada al pecho, pero ahora veamos a la FIFA, ¿verdad? Una entidad totalmente corrupta manejando esto como un negocio de los más descarados del mundo. Y entonces el opio fútbol nos lo meten allí, ¿verdad? Y a la gente le importa más quién va encabezando el mundial que lo que está pasando en Costa Rica realmente económica, política, social, cultural y ecológicamente.
Y luego de eso tenemos incluso la educación tradicional, que no es educación, sino domesticación en Costa Rica, ¿verdad? Que generalmente saca gente a crítica, cuando la auténtica educación es educación para la libertad, que debe ser analítica, crítica, creativa, debe formar seres humanos analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y obviamente solidarios, ¿verdad? Aquí es todo lo contrario con la educación. La politiquería, una cosa es la política como ciencia y otra cosa es la politiquería, eh, nos llena la cabeza con un montón de basura, ¿verdad? Nos aparta totalmente de la realidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el aparato ideológico sindical, ¿verdad? Muchas veces el sindicato se desliga totalmente de los intereses del pueblo y se vende a los intereses de los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Otro aparato ideológico también nefasto son las tradiciones familiares, ¿verdad? En la familia nos meten un montón de tabúes, de prejuicios raros, ¿verdad? En fin, hay que tener muchísimo cuidado con estos aparatos ideológicos. Reitero, formas mediante las cuales quienes tienen el poder político, económico, ¿verdad? Y cultural, etcétera, etcétera, nos llenan la cabeza de basura para que no veamos la realidad y no nos organicemos. Nos hacen hiperindividualistas, etcétera, etcétera, nos meten un montón de timos raros, ¿verdad? En Costa Rica, y lo digo con toda claridad, nunca ha existido un gobierno popular realmente, del pueblo, por el pueblo y por el pueblo, sino que desde la colonia y ya al final desde la colonia, una sola argolla se ha montado en Costa Rica, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama La dinastía de los conquistadores de Samuel Stone, que describe justamente ese proceso, ¿verdad? Desde que nos independizamos hay un solo grupo cafetalero, por ejemplo, ahora es financiero, ¿verdad? Eh, industrial, etcétera, ¿verdad? Que nos maneja definitivamente. Entonces, en Costa Rica, el poder económico, político, social, cultural, etcétera, real, está en manos de una pequeñísima argolla, ¿verdad? Los grandes ricos nacionales y ahora transnacionalizados, ¿verdad? Entonces, repito, pensar libremente es toda una tarea fundamental sin la cual dejamos de ser realmente humanos, ¿no? Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Ya con esto voy terminando. Y partimos de la premisa de que el país que tenemos no es el mejor de los países posibles, ni el mundo que tenemos es el mejor de los mundos posibles. Tenemos que mejorarlo integralmente. Y para mejorarlo, la fórmula es relativamente sencilla, pero ¿cómo cuesta? Para mejorarlo, debemos despertar como pueblo a la realidad concreta, abrir los ojos, abrir los oídos, abrir todos los sentidos y además la inteligencia absoluta a través de los sentidos para comprender el momento histórico en el que estamos viendo. Y entonces entender, reitero, que el país que tenemos está realmente lleno de injusticias, que los grandes problemas que tenemos no son ni problemas espirituales, ni problemas, no, no son problemas económicos, políticos, sociales concretos, ¿verdad? Y que debemos transformar toda esa situación. Entonces, despertar, informarnos adecuadamente, porque si nos atenemos, perdón, a los medios de información tradicionales aquí en Costa Rica, estamos totalmente alejados de la realidad, ¿verdad? Por dicha hay una serie de fuentes que por internet se pueden ubicar, ¿verdad? Desde RT, perdón, desde CGTN en China, ¿verdad? Que nos conecta directamente con China. Se marca en Google, ¿verdad? CGTN en español, en vivo. Luego está en Irán, ¿verdad? Una emisora oficial del gobierno iraní que se llama Hispan TV, ¿verdad? Se digita Hispan TV en español, en vivo en español. Después tenemos RT, ¿verdad? Rusia Today en Rusia. Después tenemos la DW, ¿verdad? En Alemania, la Radio Francia Internacional, en la BBC, ¿verdad? Para comparar todo, definitivamente, pero comparándolo todo, ¿no? En Estados Unidos hay varias emisoras también. En Cuba está Cubavisión Internacional, ¿verdad? En México, están haciendo un proceso muy particular allí, ¿verdad? Está Canal 14 México en vivo, ¿verdad?
Canal 11, Canal 20, que es el de la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? En América Latina, pues está obviamente Telesur, está en el sur-sur, está C5N en Argentina, en Chile hay varias emisoras, por ejemplo, hay un periódico que se llama Clarín de Chile, ¿verdad? En fin, hay por dónde informarse. Entonces, despertar, informarnos, unirnos, ¿verdad? Recordad, Mario, el lema del Sindeo, juntos, unidos somos más y más fuertes, ¿verdad? Entonces, unirnos, organizarnos para darle sentido a todo esto, empoderarnos, ¿verdad? Reitero, unidos somos más y más fuertes, movilizarnos y, caramba, convertirnos en poder popular. Suena un poco raro esto de poder popular. ¿Qué es el poder popular? Sencillamente el pueblo unido, organizado, etcétera, etcétera, despierto, ¿no? Suena así como raro, ¿verdad? Como muy comunista, no sé qué. Y resulta que la Constitución Política, artículo que siempre lo repito, ¿verdad? Como un mantra, ¿verdad? El artículo 9 de la Constitución Política, párrafo primero, por favor léanlo, ¿verdad? La Constitución Política costarricense vigente dice, entre otras cosas, el gobierno de la República es popular, participativo y lo más importante, lo ejercen el pueblo y tres poderes. Obvio, ¿verdad? Si esto es una democracia, el pueblo es el que tiene que gobernar, primero que todo, ¿verdad? El pueblo que somos en este momento, dormido, totalmente drogado por un montón de cosas allí, ¿verdad? No, es el pueblo, reitero, despierto, informado, unido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Bien, obviamente toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todo nuestro afecto, toda nuestra ternura, ¿verdad? Para el pueblo venezolano, ¿verdad? En este momento ya conocemos todo lo que está padeciendo allá en Venezuela. Y tenemos muchos amigos allá en Venezuela, nos hemos contactado con la mayoría de ellos. Y bueno, por dichas también, ¿verdad? No, sus familiares no sufrieron, ellos tampoco. Pero caramba, estamos así totalmente con el pueblo venezolano, ¿verdad? Y finalmente, obviamente, nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo libanés, nuestro repudio total, ¿verdad? A las políticas de Trump, ¿verdad? A las políticas de Netanyahu. Y, pues nuestro llamado a que despertemos, nos unamos, etcétera, etcétera. Y entendiendo, debemos entender, y esto quiero recalcarlo para finalizar, que el gran enemigo es esa pequeñísima argolla dueña de los medios de producción en este momento, ¿verdad? Que por cierto no produce nada, sino que con los medios de producción, industrias, fábricas, etcétera, etcétera, y ahora la tecnología, ¿verdad? Inteligencia artificial, etcétera, explotan a todos los demás, ¿no? Y eso se llama sistema capitalista neoliberal. El sistema capitalista neoliberal, desde nuestro punto de vista, es homicida, mata a la humanidad, ecocida, mata a la naturaleza, es plutocrático, gobierno de los ricos, es cleptocrático, gobierno de los ladrones, e insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Esa vía no tiene definitivamente futuro para la humanidad ni la naturaleza. Nos estamos suicidando si seguimos por ahí. Entonces debemos sustituir ese sistema por un sistema humanitarista, ecologista, realmente demócrata participativo, ¿verdad? Y solidario 100%, ¿verdad? Con justicia integral, justicia económica, socializar los medios de producción para socializar las ganancias, política, social, cultural y ecológica, ¿verdad? Bien, hoy tenemos un programa muy especial, hoy viernes, ¿verdad? Tenemos, reitero, un programa muy, 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 muy especial y ya pues tenemos acá al grupo de panelistas que muy amablemente pues están con nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Y entonces el tema se llama Javier Sofeifa Porras, el deseo de escribir entre la periferia y el capital para el desarrollo de esta dinámica. Tenemos aquí ya a los compañeros panelistas con la situación particular que en este momento tiene la compañera muy querida, ¿verdad? Por cierto, Tatiana Herrera Ávila, ¿verdad?
que nos comunicó a última hora, pues que había tenido una situación ahí familiar que le impedía estar. Pero bueno, estamos nosotros. Entonces ahora con mucho gusto les damos unos 2 minutitos a un Javier, bueno, a un Mario y a un Javier para presentarse. Yo soy Luis Ángel Salazar Roses, conocido como Pangarda. Así es que empecemos por don Javier Azufey para que se presente ahí rápidamente. Hola, gracias. De nada, como usted dice, mi nombre es Javier. Venía a conversar aquí con ustedes de lo que gusten, lo que manden y tal vez ahí en la conversación, pues, se hacen una idea ahí de quién es uno. Muchas gracias. Gracias a vos, don Mario, mi querido Mario. Bueno, no, ya también yo vengo a escuchar a Javier, ¿verdad? Y comentar y pues qué decirles, que yo soy cédula 3, nací en Cartago, pero desde muy joven vivo en Barrio México, es un barrio del norte, ¿verdad? Y ahí pasamos a San Francisco de los Ríos y todo, como todos, educación primaria pública, secundaria pública, y universidad pública. Y al final, pues, digámosle, bueno, me he casado 2 veces y tengo 4 hijas y he vivido en un montón de lados, ¿verdad? Pero México, San Francisco, Paquera, Lagunilla, San Francisco, San Antonio y ahora ando aquí por los lados de Montedioca. Y este, bueno, Panga sabe que desde que estoy, digámosle, yo he entrenado mucho como colegios y universidad también, por la parte de filosofía y en todo siempre esa sed de justicia me llevó a estar metido con sindicatos y asociaciones. Fui el presidente de la Asociación de Tutores de la UNED mucho tiempo, la fundé, y fundamos la asociación bueno, fui secretario del sindicato de la UNED con un cuarto de tiempo, imagínense, yo no sé cómo hacía, ¿verdad? Tenía un cuarto de tiempo y era secretario general del sindicato. Y pero bueno, pasó el tiempo después yo me jubilé y digamos en el 2016 por ahí comencé a armar talleres de escritura, pero de adultos mayores, ¿verdad? El primero fue en la Universidad de Costa Rica, luego en la UNED y tengo uno con médicos jubilados. Entonces yo dirijo otros talleres de adultos mayores, que es el que me he dedicado últimamente y ahí se han publicado más o menos unos 33 libros de diferentes talleres y de poesía, de cuentos, mini relatos, hasta novelas hay ahí, ¿no? Y o sea que quiero decirle que a mí, pues, la cultura me ha interesado. Yo creo que dentro de lo que dice Panda, la cultura, pues, abre ese espacio de la conciencia, ¿verdad? Y humaniza también, por medio de la lectura y por medio también de la escritura, ¿no? Y nada más. Yo estoy para escuchar a Javier y quedamos ahí con un intercambio de comunicación y opiniones, hay experiencia. Muchas gracias, Marito, muchas gracias, Javier. Y acorde con la guía que habíamos acordado, entonces ahora el compañero Javier, al que le agradecemos muy especialmente, ¿verdad? El que esté con nosotros, pues que nos cuente, ¿verdad? Un máximo de 60 minutos, ¿verdad? Que nos cuente ahí todo lo que guste sobre su vida, su obra, en fin, todo lo que que tenga bien contarnos. eh, Me va a sobrar para tiempo, entonces, entonces date ahí gusto. ustedes me ayudan. No, no, no. O sea, más bien les pediría ahí que en determinado momento, si me ven un poco trabado, pues me ayuden, ¿no? Ok. Yo les podría contar, pues, desde el comienzo, ¿no? Un poco cronológicamente, ¿no? Como parte de mi biografía, ¿no? Bueno, lo que me gustaría centrarme y por lo que le entendía a Tatiana, que fue como la que me extendió la invitación o fue la intermediaria entre nosotros, que no hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Ya hemos hablado en estos días y todo, pero hasta ahora nos podemos ver al menos por estas cámaras, ¿no? Y pues, adaptándome en mi imaginación a lo que sería pues, este programa en torno
a las juventudes. Este, y pues quisiera comenzar a contarles, por ejemplo, desde mi infancia o lo que sería, como decía Mario, ¿no? Lo de mi época de colegio y escuela pública en Upala, en la zona norte de Costa Rica, en la costa sur del lago de Nicaragua, por así decir. Está aproximadamente unos 15, 30 kilómetros Upala del lago, ahí llega a los 5 años aproximadamente por el trabajo de mi papá. Entonces, bueno, que trabajaba previamente ahí por Guanacaste, donde conoció a mi madre y bueno, ya con la familia y todo nos mudamos a Upala y ahí crecí. Bueno, ahí crecí, sí, hasta los 18 años en un colegio técnico donde estudié turismo ecológico y también ahí en Upala por esta vida de alguna forma tan próxima a la naturaleza o que se podría decir como rural, ¿no? O de una atmósfera como campesina. Ahí, además de que mi familia por ambos lados tienen fuertes raíces campesinas, ¿no? Por el lado de mi mamá, de mi madre, pues en Guanacaste, lo que sería más que todo Avangares, ahí en las proximidades de las juntas de Avangares y estos lugares. Y de parte de mi papá, pues quizás más del lado de mi abuela, que son de las zonas eh, periféricas de San Isidro de General, ¿no? En Pérez Celedón. Ya la familia de mi abuelo paterno es de acá de Santo Domingo de Heredia, que es donde vivo hace ya ¿qué podría ser? Hace ya muchos años, ¿no? Tengo más de 10 años de vivir acá desde que salí del colegio y migré de Upala acá para hacer la universidad y tener otras experiencias, ¿no? Lo de la formación académica, básicamente, y también pues la proximidad con lo que sería los talleres literarios, la cuestión de la escritura, ¿no? De esa proximidad con la poesía y con el mundo que de la capital de Costa Rica ofrecen, porque en, en Upala, pues el contexto es otro, ¿no? Es muy diferente. Entonces, bueno, en mi infancia no fue más que eso, ¿no? Ir a la escuela, jugar con los amigos del barrio, estaba el río Zapote a los 100 metros, unos guayabales atrás de la casa donde jugábamos como monos y demás, y ya luego en el colegio, con amistades o conocidos de otros lugares, digamos, Upal es uno de los cantones más grandes de Costa Rica, ¿no? Creo que por detrás de lo que sería Talamanca o Turrialba o San Carlos es uno de los más grandes, ¿no? Y sumamente rural, o de una economía agrícola fuertemente. Entonces, ya en el colegio, pues, empecé a conocer más gente de los alrededores de Upala y nos íbamos a andar en bicicleta por todos esos lados. A veces era ir un día y quedarse a dormir y volver al siguiente, ¿no? De amigos que vivían súper lejos y, y no, ahí a profundizar, ¿no? Este contacto con la naturaleza, con el campo, con la vida rural, sencilla de un lugar como Upala y teniendo muy presente también su contexto cultural nicaragüense, ¿verdad? O sea, Upala fue, por así decir, fundado o colonizado por gente de Nicaragua que navegaba los ríos en las llanuras, en las partes bajas de, de las proximidades al lago, ¿no? Y ya fue como después de la guerra civil y todo esto que se empezó a aproximar más Upala a lo que es Costa Rica, ¿no? O sea, con la moneda, con las carreteras y con la educación y con toda la institucionalidad del país que se empezó a hacer un poco más costarricense de alguna forma, porque sí, es
una zona con la rica cultura nicaragüense. Y bueno, de este momento de, de mi vida, pues no sabría como qué más contarles, no sé si tal vez tienen alguna pregunta o si no sé, es que no, en realidad no me agradaría como hacer esto como muy monológico, digamos, como muy en solitario, ¿no? Este, pero podemos ir progresando, ¿no? Aquí No, en yo esta lo que escenario. tiene, digámosle, interesante, como a él le gusta escribir, le gusta escribir poesía, pues tiene varias memorias metidas ahí, ¿verdad? Y memorias migrantes también, porque, digámosle, está un poco de Upala, un poco de Guanacaste, un poco de Nicaragua y un poco de como de Santo Domingo, ¿no? Digamos, Santo Domingo es como urbano, pero Santo Domingo que yo conocí también tenía una ruralidad, también como urbana, cuando se juntaba con Lagunilla y todas esas zonas de ahí, ¿verdad? De Santa Rosa, por otro lado. Yo pienso que esas experiencias para un escritor es importante, ¿verdad? Importante, en un momento dado afectan o se iluminan, como decía Platón, para construir un poema, ¿verdad? O sea, no hay que forzarlo, nada más que de pronto llegan, ¿qué tengo yo Mm, qué tengo yo de Upala? ¿Verdad? ¿Qué tengo yo de- de las historias de mi padre, de Guanacaste o de mi madre, ¿verdad? El traslado de él también como joven a Santo Domingo, que por cierto tiene un apellido Azofeifa, que también San Felipe Azofeifa, el gran poeta de Santo Domingo, ¿verdad? Yo no sé si habrá mm, algún, algún apellido que los comunique, porque yo, por lo menos, yo fui muy amigo de San Felipe Azofeifa, fui como el chofer de él. Así que anduve mm, como 8 años, lo llevé de un lado para otro. Conocí un montón de cosas, ¿verdad? De intimidad de San Felipe. Entonces, pero te iba a preguntar un poco, eh, ¿de qué talleres has participado? Porque dice que, o sea, yo sé que en Upala no hay talleres. Yo tenía una alumna en Upala, no recuerdo el nombre ahorita, no sé si hay muchas, la odontóloga de Upala. Ella era odontóloga allá. mm, Y estaba en el taller mío y un día vino aquí y me contó que tenía un cáncer, ¿verdad? Y tenía una hija muy pequeña y que lo tenía en un lugar donde no podía como salvarse. Y digamos que al final murió, pero yo sé que era la odontóloga de Upala, ¿verdad? Bueno, pues usted se vino hace muchos mm. años, no sé si la conoció o no, ¿verdad? No, Entonces, no sabría cuál sería esa ontóloga o de qué apellido era, o cómo pues, sería. no, tendría que usar el libro, ahora es que eso fue Ah, hace unos años y ah, qué interesante. y sí, sí, esa odontóloga era que al final se metió un poco al taller por el tema del cáncer, como para, Ujú, o sea, porque ella tenía un gran problema, tenía un cáncer y no podía contárselo, digámosle, al hijo, ¿verdad? De contarle al hijo lo que tenía, ¿verdad? Y la ubicación donde estaba. Entonces, yo le dije, pues nada, escribí y al final ya se puso a escribir un poco, ¿verdad? A sacar esa ujú, angustia que tenía de no poder contarle al hijo, lo hacía muy bien a la hora de escribir. Estaba trabajando y a veces se metía al Zoom y hablaba, ¿verdad? Y escribía un poquitito. ujú. Entonces, por eso te iba a preguntar, digámosle, ¿qué experiencia has tenido con los talleres de- en especial? Los talleres de escritura, los talleres Sí, literarios, pues, digamos, es que me hizo como varias preguntas, digamos, lo de sí, Isaac sí, sí, Felipe, sí. en realidad no sé, digamos, no he investigado nada de eso, pero por suponer algo, quizás era primo o algo de mi bisabuelo, quizás, porque un día me topé a una hija de Isaac Felipe en una casa cultural en Cartago, no preciso dónde, digamos, había un encuentro de la Guanared, de la entonces Red Nacional de Artistas y Promotores Culturales, por allá en 2000, que pudo haber sido eso, no sé, 2010, poco más o menos. Y empezamos a hablar y ella decía que sí, o sea, que todos los Azufeifa acá de Santo Domingo y algunos dispersos por Cartago y otros lados aquí cerca, sí, lo más seguro sí éramos familia, pero tampoco así como tan próxima, ¿no? O sea, al menos no somos como una línea directa en ese caso, ¿no? Y bueno, a Isaac Felipe sí lo conoce uno de como desde siempre, ¿no? En el cole nos ponían a leer sus ensayos, algunos otros poemas.
y, y cuestiones así, pero bueno, en el colegio tenía grupos artísticos, tipo más que todo musicales, de baile y todo eso, pero no, nunca recuerdo haber tenido la oportunidad como de un taller literario, digamos. Ahí en Upala también está la UNED y algunas otras instituciones o la misma municipalidad, o sea, a veces hacía como grupos de jóvenes y cuestiones así, pero casi siempre los espacios artísticos más fuertes eran como musicales o la misma pintura, digamos. En Upala hay mucho pintor, hay mucho músico empírico, hay familias como de una tradición nicaragüense, ¿no? De Solentiname, cuestiones así que tienen esta tradición de pintar, ¿verdad? La naturaleza, con esta estética primitivista propia de por estos lados y demás. Eh, pero eh, había una doctora, no sé si todavía está trabajando ahí, de apellido Delgado, que me parece que era sobrina del escritor Manuel Delgado. Creo que lo tuvieron ustedes en algún programa por acá hace poco. Y la hija, digamos, como la sobrina de él o de la autora, escribía. Pero ella más que todo escribía canciones porque cantaba. Entonces, ya cuando entró a la U acá en San José, nos ponemos a hablar ella, otro amigo y yo, y nos recomienda por, por medio de Manuel Delgado el taller que se da en Casa Cultural Amón, en el TEC, facilitado por Adriano Ah, Corrales. sí, pues, Entonces, por ahí de 2010, 2011, este, entramos al taller, que era un taller semanal, gratuito, de 2 horas y con un espacio posterior donde se presentaban libros o se hacían algunas otras actividades. Se llama Miércoles de Poesía y fue un espacio pues, bastante atractivo, bastante estimulante para entonces y además de que Adriano venía de Venecia, de San Carlos, que era una zona próxima a Upala, entonces hay como des- una cierta vida ahí en común, ¿no? Una especie de, sí, de pasado cultural y geográfico compartido, entonces ahí nos hicimos muy buenos amigos a la fecha mantengo muy buenas amistades de ese espacio y muy buenos recuerdos. Ahí estuve por muchos años, ¿no? O sea, dependiendo de los cursos que uno matriculara o el horario, todo esto, entonces había semestres o algún medio año donde tal vez uno no podía asistir o salías de clases y luego nos topábamos en algún otro espacio, ¿no? Para comer y departir este, y estar ahí. Entonces, ese fue como el espacio eh, sí, de iniciación, por así decirlo, respecto a lo que fue la literatura acá, pero igual bueno, en Upala igual ya había como con otros amigos, ¿no? Un intercambio de libros, de poemas, de leer, estaba esta fuerza tradición nicaragüense, ¿no? De Rubén Darío, donde tal vez ibas a la casa de un amigo y estaba la abuela o la mamá ya muy mayor y es eso que se educaron en Nicaragua. Entonces se sabían los poemas de Rubén Darío y de otra gente de memoria y te los recitaban y te los cantaban y cuestiones así, ¿no? O las canciones de los Mejía Godoy y todo este contexto propio de la Revolución Sandinista y cuestiones así. Entonces ahí como que uno empezaba, ¿no? A empaparse de eso, ¿no? Las primeras lecturas en el colegio, con lecturas compartidas como y Cien años de soledad, cuestiones así, ¿no? En español, pues cuestiones próximas y como que también como que nos interpelaran a nosotros desde Upala, ¿no? O sea, que tuvieran un poco de eso que uno vive en Upala, ¿no? Que tampoco es un realismo mágico, pero tiene unos aires que a veces que uno no suele encontrar
en la televisión, en los periódicos, en los diarios de circulación nacional y demás, o sea que por lo general te hablan solo de la ciudad o de noticias internacionales con personajes o con escenarios y con problemáticas que no se logran identificar en un pueblo, en un lugar como Upala. Y bueno, de ahí uno fue pues expandiéndose, ¿no? Las lecturas que se compartían en el taller, muchísimas, ¿no? O sea, desde las vanguardias europeas, ¿no? Desde todas estas cuestiones vanguardistas, de, de cuáles pueden ser ahí, ¿no? O sea, desde el dadaísmo, futurismo, etcétera, y, y otras desde como se formó en Rusia, don Adriano, entonces también nos compartía mucha literatura rusa, ¿no? Que contemporánea a las vanguardias, más o menos, y muy interesante, muy diferente, la poesía china clásica, este, y obviamente también poesía nicaragüense. Había mucha poesía nicaragüense que, bueno, en Centroamérica es como la tradición más fuerte, por así decirlo, ¿no? Desde Rubén Darío y compañía y la misma vanguardia que ya traía traducciones desde Estados Unidos en inglés o desde Francia. Bueno, que también siempre ha sido como una, una presencia cultural muy fuerte en la zona, ¿no? En la zona hispánica, más allá de la misma España, quizás. Entonces, algo así sería como, como Sí, esa sí, época de... yo ya no lo conozco porque cuando yo trabajaba en la UNED, él estaba en la parte Mm, de extensión, digámosle, del tecnológico, y yo estaba en la parte de coordinador de extensión de la UNED, entonces nos juntábamos y hacíamos cosillas ahí juntos. Y yo recuerdo muy mm, bien lo del taller de los miércoles, y cuando presentaba algún libro, entonces él me invitaba, y yo iba con otro compañero de él, y ahí hace poquitico lo invité, hace 15 días lo invité al taller de aquí del PIAN de adultos mayores. mm. Y porque Adriano escribe novela, escribe cuentos, escribe poesía, Que no crítica escribe... literaria, tiene todo el abanico. Pero además de eso, él, bueno, estuvo peleando en Nicaragua, fue a pelear en Mm, Nicaragua, ¿verdad? Tiene un libro que habla cuando fue la guerrilla y en claro. Nicaragua. Mm, Tiene las voces sancaleñas, por supuesto, y aquí ha abierto todo un espacio dentro del campo de la literatura, ¿verdad? Y entonces Adriano creo que es un buen referente. Y San Felipe Sofeifa, el papá le dijo que estudiara Derecho, y él dijo que no, que se iba a hacer puerta para ayudar a los pobres, ¿verdad? Y mm, hay historias muy interesantes, pues San Felipe viajaba desde Santo Domingo hasta el Liceo de Costa Rica a pie. Oiga usted, pues, desde Santo Domingo hasta el Liceo de Costa Rica, para entrar a las 7 de la mañana, me decía que tenía que salir como a las 5 de la mañana caminando. Claro, no había mm, sicariato por todos esos porceros y llegaba ya hasta... Pero en el Liceo de Costa Rica estaban metidos todos, pobres, ricos, todo el mundo estaba metido ahí. Era lo único, lo que había, ¿verdad? Y él me contaba que él era muy buen dibujante y en las tareas él hacía dibujitos y los vendía. Y con eso pues se compraba ahí sus cositas y digámosle, su libro, ¿no? Yo tengo el honor de tener aquí el borrador del último libro de San Felipe que se llama Órbita, claro. donde él borra y Mm, quita y pone y toda la cosa, ¿verdad? qué Pero, bueno. digamos, la pregunta mía es, en este momento no estás en ningún taller. Sí, sí, en realidad lo del taller se me hizo un poco como un vicio, por así decirlo, porque, este, no sé, me parece que, digo, uno puede ir a clases a la universidad o en cualquier otro espacio y cuesta mucho como, me parece que es un poco complicado, coincidir con gente de que le guste la literatura o que de repente tenga ahí alguna obsesión o fijación con la poesía, con el cuento, como que tenga esta necesidad de querer estar leyendo y compartir ciertos análisis de este escritor, de este cuento, de toda esta cuestión. O sea, uno de parte otros temas, ¿verdad? Otras lecturas, otros textos, otros autores y demás, pero no es necesariamente
una lectura o un enfoque literario, digamos, al literario me refiero como más imaginativo, ¿no? O sea, como más tendiente a la ficción, ¿no? A todo este juego de la fantasía irrumpiendo en la realidad, o agradeciendo a la realidad, maravillas que suelen pasar desapercibidas por todo lo que nos estaban comentando, al inicio, sobre todo lo que señalaba Luis Ángel, ¿no? Toda esta situación como más política y demás. Este, eh, entonces, sí, me quedó como esta cuestión de los talleres y desde que terminó la pandemia, participo de un taller literario en la calle La Amargura, ahí en San Pedro, a, como a 50 metros del Teatro Universitario, en patio abierto, ¿no? Es una librería y casa cultural que quien la atiende es Jamer Gamboa. Ok. Este, Jamer, estuvo en Argentina mucho tiempo, él estudió, me parece que estudió comunicación en la U, estuvo trabajando en el semanario un tiempo, igual estuvo metido como en cine, en música, en cuestiones ahí experimentales, muy, este, como haciendo mezclas, ¿no? Entre artes y esto. Y, y bueno, tuvo un paso por Argentina y luego regresó, este, ahí por cuestiones personales, no sé exactamente. Y bueno, tiene este espacio y es bastante, digamos, a mí me ha acompañado todo este tiempo, digamos, desde 2022. Y no sabría cómo describírtelo exactamente porque me parece todavía algo como muy inmediato, como muy vivido, que está ahí en movimiento, está siempre este, como, como inquieto, entonces como que lo dejo ser ahí y tampoco, digamos, tiene sus similitudes, por ejemplo, con el taller de Adriano, pero también algunos cambios por la persona que lo facilita y demás Bien. que son evidentes, pero siempre se manejan conceptos comunes, básicos o nociones que no se pueden como simplemente ignorar y empezar uno a escribir y no sé, desde algo muy impropio, ¿no? No sabría ahí muy bien cómo desarrollarte esto, lo del taller, pero sí, participo Es ahí se llama Taller Infinito de Escritura, así le llama Jamer. infinito. Este, Sí, sí. sí, Lo que es, hay varios grupos, digamos, en realidad son tres grupos, me parece. Entonces, es por eso que te decía, ¿no? Como que es algo muy movido, ¿no? El taller cuenta ahora con una editorial que se llama como se llama la librería, Patio Abierto, ¿no? Entonces, ya han publicado ya varios textos y el próximo mes, de hecho, va una compañera va a publicar un nuevo libro. Entonces, sí, digamos, toda la vida, desde que salí del cole para acá, he estado en esta cuestión de los talleres y sí, no sé, se me hace más un espacio como para hacer amigos que un espacio para trabajar una obra, digamos. Obviamente también se hace eso, pero creo que si no fuera un espacio ameno o un espacio donde uno pueda coincidir en aficiones y todo esto, sería algo muy diferente, sería algo completamente opuesto a lo que propondría, ¿no? Un taller o un grupo literario, o al menos como me lo imagino, digamos. digamos, sí, yo creo que digamos, los talleres trabajan muy parecido, casi todo, ¿verdad? Un poco, o a esas de Francisco Zúñiga, que era de los primeros que existió en En Costa Rica. Cartago.
No, este estaba en el INS, Francisco Zúñiga. Ah, ujú, Fue en 1978-79. Yo trabajaba en el INS, él estaba en otra oficina y de pronto hicieron el taller, ¿verdad? Lo bajaron. Ahí llegó un montón de gente, como ¿cómo se llama que ganó el premio ahorita? Alfredo Trejos, ujú. estaba Delia McDonald, Santiago Porras, había un montón de gente. Santiago Porras es tío abuelo mío. Ah, bueno, Sí. yo Santiago, fue buena amistad también con Santiago. Él trabajó en el Banco Costa Rica, yo trabajé Ujú, 3 años, pero también estaba conectado con Onet, entonces nos veíamos mucho con Santiago. Y entonces debe sí, conocer a Miguel Fajardo. lo Miguel Fajardo, conozco, claro, que es como el gran poeta de Liberia ahí, de ¿verdad? Guanacaste. Ujú. Y, y ahí hay un tema interesante, porque yo hablando, digamos, con Miguel Fajardo, ¿cómo cuesta que una persona de zona rural se meta dentro de la metrópoli? Es que casi que toda la cultura está hecha para San José, está hecha, ¿verdad? Los grandes, los Sí, teatros, es una cultura como elitista. Entonces ellos me dicen, Mario, es que ¿cómo cuesta? Pues yo lo voy a Guanacaste mucho. ¿Cómo cuesta penetrar, digamos, y que nos entienden aquí también? Me imagino que de Upala para acá debe pasar parecido, o Pérez Celedón también, ¿verdad? Hay ujú. centralismo ahí, ¿cómo lo ves? Sí, es muy gracioso. Bueno, yo tengo el sesgo que, porque vengo de Upala, y pues quizás, no sé, es que tampoco quisiera sonar un poco, Hay que como despectivo con los valles centralinos, por así decirlo. no, 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 sí, Pero, pero sí es muy gracioso porque, por ejemplo, he escuchado expresiones de que de gente que nació acá y se ha criado acá y acá ha hecho vida y quizás conoce más el extranjero que las periferias de Costa Rica. es- Y no sé, o sea, para ellos ir a Guanacaste, no sé, es como que yo les digo, sí, yo vivo en Upala, y es como, eso es en San Carlos, o es Guanacaste, es como, es así como, y eso simplemente no es San José, ¿verdad? O sea, sí, no es la capital. creen que ya solo, que creen que solo echan bombas y esas cosas, y nada, sí, digo, creen que nosotros solo hacemos, no, en Guanacaste hay toda una tradición de escritura enorme ahí, ¿no? Ahora estoy descubriéndola, O se suele leer pero como una sí, continuación del costumbrismo, inclusive, ¿no? ¿Verdad? Porque están es, hablando del campo, de otros escenarios que el discurso Valle Centralino presenta como si fueran superados de alguna forma cuando en realidad son otros, o sea, no es exactamente eso. Y es una línea contemporánea que, que más bien siento como que lo que refleja ahí es una incapacidad de lectura desde el centro para captar esas márgenes, ¿no? O esas líneas que se escapan de la circunferencia que limita el círculo central. No, ¿verdad? O sea, suele verse así como quizás ahí no han llegado las últimas novedades creativas de Europa o Estados Unidos, no han llegado las últimas, este, las últimas novedades editoriales y bueno, y todo el entorno cultural, pues sí es más limitado, digamos, como usted decía, Mario, no hay teatros, no hay cine, este, inclusive de la señal de teléfono, de radio, todo eso a veces es muy problemática, es muy limitada, aunque ya ha sido solucionando con los años, pero por ejemplo, a la fecha, donde viven mis papás, en una finca a las afueras de Upala, como unos 20 minutos, media hora del centro, digamos, ahí el ICE usted no le pone internet, digamos. no, O sea, a la fecha hay ese tipo de limitantes. Entonces, sí hay como una desconexión, pero esa desconexión no es como en este caso de Upala para con el resto, sino también como, digamos, o sea, de alguna forma tiene más facilidades la gente de la capital
para aproximarse, ¿no? Como la extensión social que hacen las universidades o todo este tipo de infraestructura cultural que podría enriquecer y compartir lecturas que, que muchas veces, bueno, que en realidad no sé si siempre, pero la mayoría de las veces que he escuchado cuando se refieren a eso, ¿no? Es como de una manera muy folclórica, o sea, inclusive Juan, acá se suele verse así, ¿no? Es como el folclore, ¿no? Es el traje típico, estas cuestiones que nada más aparecen en ciertas fechas, pero o lo mismo pasa con Limón, digamos, o Limón. con zonas como el sur de Punta Arenas, ¿no? Lo que sería Canoas, Golfito, Puerto Jiménez, estos lados, o la misma Talamanca, ¿verdad? Es como, como una otra Costa Rica, pero también hay una miopía Valle Centralina donde hay mucha repetición, digamos, o sea, también hay un costumbrismo urbano, si se podría llamar así, de que aparenta como si no hubiera un desgaste, o una especie de endogamia ahí que va limitando de alguna forma, ¿no? Eso me recuerda una cosa que decía Carlos Martínez Ríos, bueno, un gran poeta nicaragüense, ¿no? Súper recomendado, eh, que de hecho lo conocí en el taller con Adriano y que en una oportunidad invitó a Donaldo Altamirano, otro poeta nicaragüense que estaba exiliado en Honduras y en otros lados, a darnos un taller centrado en Martínez Rivas y leyendo su obra, ¿verdad? Bueno, en una edición digital, porque ya es un libro agotado y que en Nicaragua la situación cultural está muy limitada y muy controlada por obvias razones. Entonces ya es un libro como que no se consigue, no se reedita y todo esto, ¿no? Desde que Cardenal desapareció, pues eso ha sido mucho más problemático. Pero bueno, la anécdota de Martínez Rivas como que me ilustra un poco esto, es que él cuenta, ¿no? Eh, llegando a París con Octavio Paz y Cortázar, eh, y los llama afrancesados, ¿no? Dice, y yo estaba en medio de estos latinoamericanos afrancesados que nunca volvieron a su patria, sino para dictar cátedra desde Europa. Y Carlos Martínez Rivas se refiere a él mismo como un centroamericano salvaje, montarraz. Dice, ahí estaba yo en medio de ellos. Él vuelve a Nicaragua y tiene toda una historia en Nicaragua, bueno, en Costa Rica también, pero él me parece que logró equilibrar de una manera más interesante, más personal, más novedosa esa eh, llamada que alta cultura europea, ¿no? De cuestiones de museo y de universidades europeas y estadounidenses, equilibrarlas con lo propio de nuestros paisajes o de nuestros lugares y de nuestras gentes y de historias este, que no podrían ser de otro lugar o de otra manera que no sea a la orilla del lago de Nicaragua, fuera Granada o fuera Upala o fuera el San Juan, que son paisajes históricos y sumamente ricos, pero que sí, se olvidan o se desconectan, ¿no? Hay una especie ahí de, de complemento que no se logra unir del todo en esos casos, ¿no? Por una cuestión de preferencia que tiene ciertos tintes a veces como de supremacía, ¿no? Una especie de supremacía cultural quizás, o de sensibilidad artística que no es más que otra cosa que tener capital para poder producir cosas y tener tiempo y tener riqueza en un sentido material más que espiritual, ¿no? Para poder crear. No, muy bueno, muy bueno. Ahora que saben hablar de construcciones ideológicas, aquí está un buen discurso de la misma. Yo recuerdo que en Guanacaste, por ejemplo, ahora que me fui buscando un sabanero.
Voy a decirles la idea de Sabanero, que desde aquí tiene una idea de Sabanero, que es una persona montada a caballo, y punto, ¿verdad? Y que Ujú, hay un tope y que en el tope ahí desfilan y punto, ¿verdad? Y ahora he venido descubriendo, como Miguel, de que no, que eso no es el Sabanero, ¿verdad? Sabanero es aquella persona contratada haciendo grandes fincas, se levantan a las 3 de la mañana, una división de trabajo, unos a caballo, con el ganado, otros con los bueyes, otros a coger leña, las mujeres a levantarse en las mañanas, ¿verdad? Pero ya no existe nada de eso, o sea, ya no existe esa manera, ¿verdad? ujú, Quien más lo tiene aquí en la mente son los propios guanacastecos, que yo fui ahí, sí, sí, sí escriben, ¿verdad? Ellos tienen todavía imágenes de ellos y escriben. Pero en Costa Rica, no, ahora, el mismo MEP, los libros que el MED escoge a veces son libros también, ¿verdad? Casi de los de aquí del centro, y no le da, digámosle, libros, como usted dice, de toda esa periferia, bellísima. Entonces también el mismo ciudadano nuestro ha sido construido ideológicamente por esas preferencias literarias. No es que sean malas, ¿verdad? ujú. Es que no combina y no Crea una combina. confusión, ¿no? Sí, hay como una confusión, hay un discurso a medias. Y sí, o sea, lo que genera a veces o la mayor de las veces es como un autodesprecio, ¿no? Como decir, lo que yo vivo, lo que yo veo, o lo que pasa aquí no tiene altura, literaria, no tiene capacidad como para expresarse artísticamente, pero obvio que no lo va a tener si el crítico o la gente que lo ve, pues ni siquiera ha ido ahí, digamos, nunca ha estado ahí o nunca ha habido ese nombre, ese lugar. O sea, creo que lo mismo podemos decir con Limón o con otros lados, como más periféricos. Porque tal vez excepciones como Turrialba, San Ramón, que son ahí como más intermediarios, pues sí por así decirlo, como que sí se defienden, ¿no? O sea, tienen esa tradición, este, como más independiente, como más propia, que se les respeta un poco más, digamos, o se les reconoce de alguna forma, ¿no? Esa autonomía creativa, ¿no? Esa independencia para emitir juicios en esa línea, digamos. Entonces, este, sí es Hay una que se complicado. llama, bueno, conoces a Adelia McConnell, ¿no? Ella es No. una poeta limonense que vino aquí pobre y era tan pobre que la detuvieron en la calle y que creían que era una indigente y la metieron a la cárcel, ¿verdad? Luego hubo que ayudar a rescatarla. Y también ella tiene ese problema de que ella tiene todas las voces, no de Limón, sino de Jamaica. No de Jamaica, sino Ajá. africana. Ujú, Africana, ¿no? Imagínense. Y cuando ella me enseña las cosas, bueno, tiene que escribir casi que de forma bilingüe, pero ahí está metido, digámosle, toda esa forma de explotación, de esclavitud negra, ¿verdad? Que aquí no se las ujú, entiende. Y ella, para abrirse campo aquí, ella a veces ha tenido que escribir cosas de aquí, urbanas, que no son sus voces profundas, ¿verdad? Vea, ya es de Barrio México, entonces me ujú, enseñó, mire Mario, sí, yo este poema te lo entiendo, porque yo estoy de Barrio México, ¿verdad? Pero no es lo que realmente Delia escribe, o sea, ella, esas voces negras que tienen ahí, a esa. El mismo ahora, Miguel Fajardo, que siempre ha escrito sobre imágenes guanacastecas, este último libro que presentó la semana pasada, ujú, creo que en todo y la nada, algo así, ya es ujú, como una poesía existencial, ¿verdad? Y como que más cerca de la filosofía y diciendo, bueno, escribo esto para demostrar que de Guanacaste no solo escribimos cosas, digamos, de temas propios de la cultura guanacasteca, como diciendo, a ver si abro la puerta aquí, una cosa así, ¿verdad? Eh, yo no sé hasta dónde uno se puede traicionar con eso, ¿verdad? No, quería preguntarte cómo ves vos la poesía de los jóvenes, aquí en la experiencia tuya, está muy existencialista. No, yo he notado que estaba yo que la política está como muy de lejos, no son como temas propiamente la política, ¿verdad? Algunos como más ambientales, tal vez, o ecológicos, ujú, ¿verdad? O amorosos, pero creo que en los jóvenes el tema de la política, bueno, no era así como si Jorge Bravo o todos los del año 40, Fabián Dobles, Isaac y todos ellos, ¿no? ujú, Y creo que hay como un cambio.
bueno, o lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves vos eso, Javier? ¿O hay de Digamos, todo? voy a salirme un poco para ver cómo llego ahí, porque, este, digamos, en realidad no es algo como lo que le haya prestado como atención. Quizás la mayoría de mis amigos o escritores que conozco y así sean más bien mayores que yo. Entonces ahí sí peco un poco de adultocéntrico quizás. Este, eh, pero, pero sí, no sé, o sea, me parece que esa es otra etiqueta y un poco, eh, no sé en realidad qué utilidad tiene llamar como poesía joven o, o no sé, o todas estas cosas, ¿verdad? O sea, como lo que decíamos antes, ¿no? O sea, como llamar Uy, algo costumbrismo o llamar algo urbano y todo eso, o sea, sí hay muchas características. Pero, digamos, mi experiencia en Upala, en trabajar con jóvenes, este, me dio un par de criterios, ¿verdad? O sea, están ahí, flotando, ¿verdad? O sea, no los tengo como cuestiones definitivas, pero, bueno, luego, de hacer los talleres, ya vuelvo a lo de la poesía joven, pero digamos, luego sí, de hacer los primeros talleres en San José con Adriano y todo eso, estuve en la universidad, tuve ahí como una crisis personal, existencial, familiar, entonces dejé la U a finales de 2013, vuelvo a Upala. Y en Upala estuve 2014, 2015, mediados de 2016, una cosa así, hasta que retomé otra vez la U. Y en ese periodo hicimos unos talleres, o sea, unos facilitados por Adriano ahí en un convenio con la MUNI, con el TEC y bla, 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 ya otros como más independientes, donde los facilitaba yo con amigos en diferentes espacios, ahí como peloteando por Upala y todo esto. Y lo que yo veía en los jóvenes de Upala, que me imagino que alguna diferencia habrá con los jóvenes de otro lado, era como que no sabían qué querían. ¿Verdad? O sea, vos le decías, ma, estás muy aburrido que en Upala porque no hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, no puedo ir al cine, al teatro, no hay nada que hacer. Acá siempre es lo mismo, ir al río, andar en bici, jugar bola, no sé qué, no sé cuánto. Ok, pero entonces, ¿qué querés? No sé, ¿verdad? Y además hay como una cultura muy de la asistencia social, un poco muy de la ONG, donde, donde la gente llega a trabajar con migrantes, con mujeres en situaciones de violencia o con poblaciones vulnerables, ¿verdad? Hay zonas muy precarias en Upala y, y se les ofrecen cosas, pero como por iniciativa de la gente. eh, pero como que la población nunca está segura, ¿verdad? O sea, ok, ocupan trabajo, pero ¿en qué quieren trabajar, verdad? Entonces, se les va a dar una capacitación en qué sé yo, en cocina, en panadería, en esto, lo que sea, pero este, hay una dificultad en definir qué es lo que quiero, digamos. Entonces, tal vez si como decía Luis Ángel al comienzo, ¿no? Si la educación fuera un poco más estimulante, más rica y todo esto, uno desde joven podría tener una orientación vocacional o alguna claridad, al menos en qué siento o qué quiero buscar o qué inquietud hay por aquí o qué puede haber por allá, porque tal vez lo que ocupaban no era un taller de poesía, tal vez no era un taller de teatro, tal vez no era eso, sino que lo que ocupaban era no sé, hacer ejercicio, ¿no? O sea, más financiamiento en deporte o en alguna otra cuestión. Entonces, bueno, primero ese elemento, ¿no? O sea, como que hay una atmósfera empobrecida, ¿no? Que nos impone un límite de conciencia donde no sé qué quiero. Y entonces, si no se sabe qué quiere, es muy complicado. Recuerdo que llegaba una psicóloga en Upala a darnos charlas y nos hablaba de eso. Nos decía, muchachos, es que ustedes tienen que hacerse un proyecto de vida.
tienen que no sé qué y no sé cuánto, pero no nos decía nada, o sea, nos daba unas hojas, unos cuestionarios, nos hacía preguntas, pero era como no sé, como muy distante, como una desconexión, muy rara. Pasado eso, bueno, ahí en Upala, para volver un poco en el tiempo, dentro de todas las cosas que hicimos y nos apoyaron ahí a diferentes grupos de jóvenes, fue un programa de radio, porque Upala, tenía una radio. No, tuvo un cine hace mucho tiempo, según cuentan, pero imagínense, o sea, estamos hablando de un cine en los 50, 60, quién sabe cuánto, una cosa, me imagino que muy rústica, no he visto fotos ni recuerdo ahorita ni ningún relato al respecto, pero Upala hay una radio, la fecha, es una radio cultural del Sistema Nacional del ICER, ¿no? Del Instituto Costarricense de Educación Radiofónica y todo eso. Hicimos ese programa y había todo tipo de jóvenes, ¿no? Había gente migrante, había gente que estaba estudiando, otra que no, había gente que trabajaba, había gente que era papá o mamá, había gente que era de iglesias evangélicas, gente que era de iglesias católicas. Entonces era un espacio muy rico y se hacían muchas cosas, porque se veía más que todo como un espacio para experimentar, ¿no? Para que la gente viera si le gustaba algo o si quería otra cosa. Pero de cuando uno es joven, cuando uno es joven, este, falta experiencia, ¿no? O sea, hay una novedad o hay una limitante o hay un deseo de que todo siga siendo como nuevo siempre, nuevo siempre, ¿verdad? O sea, como que la juventud infinita y, y bueno, dentro de todo el trabajo que hicimos ahí, eh, noté eso, ¿no? O sea, aparte del no saber qué se quiere, hay como digamos, una falta de experiencia que nos impide narrar, ¿no? O sea, y también hay como esa falta de experiencia es como por así decirlo, o sea, como una no consolidación del yo, o sea, hay como una falta de confianza como para decir, yo escribí este poema, digamos, son muy pocos los que vienen y dicen, sí, yo canto, sí, yo bailo, sí, yo sé lo que quiero, yo voy a defender esto y esta cuestión, ¿no? Inclusive a un nivel de formación política, ¿no? ¿Verdad? Donde no sos manipulable, donde estéticamente y moralmente sos alguien libre y consciente para compartir o para responsabilizarte de tus negativas y de tus afirmaciones y toda esta cuestión. Y se piensa en que eso se va a solucionar de inmediato y que se va a solucionar materialmente, ¿no? Digamos, como le decía, en Upaladi, pues la radio era muy sencilla, ¿no? Entonces pensábamos, eh, eso no era como que lo pensaba alguien o que yo no, ¿verdad? Era algo como que se hizo consciente con el paso del tiempo que, por ejemplo, íbamos a hacer mejores programas si tuviéramos mejores micrófonos, por así decir, o si tuviéramos una mejor cabina, o si tuviéramos un mejor equipo. Pero con el paso del tiempo que conseguimos algunas cosas, nos dimos cuenta que no, digamos, o sea, de repente teníamos todo ese equipo y decíamos, ok, pero entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo creamos este contenido? ¿Qué forma le damos? ¿Qué estilo le damos? Etcétera. Entonces, me parece, digamos, como para intentar definir eso desde Upala, lo de la poesía joven, por así decir, me parece como que unas características propias de la poesía joven es que se nota eh, esa inexperiencia, por así decir, ¿verdad? O sea, hay una enunciación y una formalidad que pueden ser muy correctas, pero falta como, como
una madurez o un tono propio, personal, aunque sea autoficticio, que como, que como, como, que como un origen del poema o del texto o de lo que sea, este, permita detectar al autor, como decir, sí, esto lo escribió Mario cuando tenía 15 años, digamos, o sea, es una cosa propia de este muchacho, de esta muchacha, de tal lado, no sé qué, o sea, tampoco es que me he puesto a leer toda la poesía joven, pero recuerdo, por ejemplo, los festivales de las artes que hacen en los colegios, ¿no? O sea, cuando se leían los poemas, y, o sea, son cosas, este, nada, nada originales, pero tampoco eso es malo, ¿no? O sea, lo de la escritura pasa mucho por la copia, ¿no? Por esa muerte del autor y esta escritura colectiva y este apropiarse de lo ajeno o reelaborarlo, pero tampoco hay mucha guía o tiempo de exploración para contrastar y demás cosas, ¿no? Entonces, me parece que la poesía joven, si se podría caracterizar por algo, o sea, no es porque sea eh, algo como desorientado o que sea algo totalmente como mimético a las modas imperantes, pero, pero hay una nota que me parece que va por ahí, ¿no? O sea, como que hay todavía una inseguridad en quién es uno, qué quiere, cómo lo expreso, de qué estoy hablando, o sea, cómo hago para que esto suene diferente desde mi experiencia, qué tengo que investigar, qué me duele, de qué quiero hablar, o sea, como que hay unas búsquedas ahí como a veces, este, superficiales en un sentido de, de falta de experiencia, quizás, pero, pero no sé, ¿verdad? O sea, es un poco lo que balbuceo en este momento al respecto. Y aparte, me parece que sí hay creo que hay una marcada diferencia en la poesía, ya no joven, pero sí como que me parece muy, muy evidente en el país que es como la poesía que podríamos llamarla quizás institucional, ¿no? Y la poesía, y pues no, pues una poesía que podríamos decirle quizás como independiente, ¿no? O sea, como más así, o sea, me parece que eso es como el principal rasgo para abordar una diferencia en la poesía nacional, quizás. Mario, el micrófono. Disculpe. No, que llamas poesía institucional. La poesía, por ejemplo, la que es escrita o publicada por Editorial Costa Rica, Editorial UCR, Editorial UNED y todo esto, y que por lo general di, representa un prestigio, representa un premio, representa un puesto, representa muchas cosas, ¿no? Y eso, digamos, como básicamente. Y obviamente tiene un trasfondo político, ¿no? O sea, es Mm. algo como que da un respaldo más allá de lo estético, ¿no? Y me parece un poco controvertido, o sea, puede ser ahí, habría que ponerse a, a ver qué tal son esos criterios para, digamos, o sea, no voy tanto a lo formal, pero tal vez hay cuestiones formales, pero digo, o sea, estamos hablando de instituciones como las universidades o el Estado que obviamente van a reflejar un discurso, van a reflejar ciertos arquetipos, nacionalismos o cuestiones así que como usted decía, ¿no? O sea, hasta en las mismas escuelas o colegios, ¿cuáles son las lecturas que se promueven? O sea, quiénes son los que montan esos planes.
esos son los libros que se van a vender. Más o menos como a eso es a lo que me refiero. Digamos, Porque, como la nota. digámosle, la producción de libros de poesía de un año anda como por los 80, ¿verdad? Según me dijo Gustavo Solórzano. De la- Ujú, es una gran cantidad. claro. Las Ujú, instituciones editoriales como la UCR y la UNED creo que publican la menos cantidad de libros, porque tienen que pasar por un proceso, una comisión. Después tampoco venden porque ahí los dejan tirados, ¿verdad? Yo me di cuenta, libros de poesía, 600, tal vez habían vendido 10 nada más. Cuando sale el libro, se presenta, alguien dice, un libro dura en Costa Rica lo que dura la presentación. Usted va, llega y lo presenta, lo compran 20 y hasta ahí llegó, ¿verdad? Porque mucha gente también ujú, escribe y dice, ahora vamos a ser famoso, ahora voy a hacerme rico, ahora voy a vivir de los libros de poesía, ¿verdad? Y no creas, y, y los que le publican en no privado tientan a muchos jóvenes a que publiquen rápidamente. Y el tipo ahí publica el libro y ya lee desde el libro. Y San Felipe Sofía fue publicada cada 15 años. Borges ujú, escribió uno a los 22 y el otro a los 45 años, ¿verdad? Pero yo conozco gente que ha publicado 3 libros de poesía en un año. Tiene el dinero, porque tiene el dinero para hacerlo, digamos, ¿verdad? Y y el este, tiempo. El y, tiempo, sí. no sé el tiempo, pero entonces hay una discusión de ese tamaño también, ¿verdad? Que a veces, yo no hablo aquí ya de jóvenes, hablo de todas las edades, Ujú, que, por ejemplo, el grupo Poiesis de Ronald, que es así, y apenas tiene un poquitico y ya están publicando porque tiene la propia editorial también, ¿verdad? ujú, Hacen una presentación muy endogámica, como usted dice, llegan los mismos, casi que llegan los mismos que escriben poesía. Yo fui un día de esos, al Lobo Mestizo, me invitaron, y yo creo que yo era el único que estaba ahí, de espectador, y todos los demás, y lea de la otra para acá, eran poetas ellos mismos, ¿verdad? Y a veces ni ponen atención, porque mientras están leyendo, el otro está ahí con la guerrilla y están viendo a ver qué es lo que van a leer ahí al frente, ¿verdad? Entonces se ha hecho también como un espectáculo de la poesía y se ha hecho como algo como en el fondo publicar y hacerme famoso, ¿verdad? Y si él tiene una gran cantidad de libros, pues mejor, ¿verdad? Este, lo que te iba a decir, Javier, es que Javier narra muy ujú. bien. Yo no sé si Javier se dedica también a la narrativa, porque tiene un hilo de narrador. Se dice que el que narra bien también escribe bien en la parte estoy hablando del cuento, estoy hablando de Sí. ya, No, novela. viera que no. O sea, empecé a escribir un cuento en pandemia, no lo he terminado. Ah, sí. Pero No, mis no. poemas, al menos los que publiqué con Fruit Salad Shake, que es la editorial de un compa que es una editorial periférica, igual estaba radicada en Aguasarcas. eh, Ajá. Ahí es vecino upaleño, por así decir. Son poemas narrativos, digamos, son poemas sobre Upala, por así decir, el paisaje, los personajes, los eventos y todo eso, pero intento hacerlos narrativos, o sea, como desarrollar un personaje, este, ver el movimiento o intentar mostrar el movimiento del cuerpo, de los cuerpos que están ahí, sin necesidad de decir que levantó el brazo, o sea, ver cómo, o sea, intentando colocarme como lector y, y y leer los poemas que son más o menos largos, de unas 3, 4 paginitas así de cuarto de carta, digamos, Ujú. verlos como, ojalá sería mi ideal de lectura que se vieran como una pequeña obra de teatro, un corto, ¿no? Un corto narrativo donde sucede una acción por mínima que sea, digamos. Hay un texto en lo que cuento es cómo suben y bajan un árbol, digamos. Entonces, en lo que pasa eso, en la noche hay luna llena y todo, y hay un paisaje ahí un poco, este, fantasioso, quizás un poco realismo mágico. Entonces, ver cómo digo eso o cómo narro eso sin necesidad de explicarlo, ¿no? O sea, o de no llegar a ser
como tan gráfico Con imágenes. en las descripciones y en las imágenes, exacto. Eso es lo de la imagen, ¿verdad? O sea, siempre volvemos a, a los imajistas o a los imaginistas, a Ezra Pound y compañía, ¿no? En esta creación de imágenes, no como fotografías, sino más como una composición quizás emocional de, del paisaje, de las acciones, ¿no? O sea, una especie de plástica en movimiento y que se va deformando o que se va recomponiendo, este, gracias a lo que transmite más que visualmente, emocionalmente, digamos, la imagen es un mensaje emocional, más que una cuestión visual, digamos, lo visual es secundario o es la excusa para comunicar un abrazo, digamos, o sea, un abrazo no es solo un abrazo, ¿no? O sea, puede ser un abrazo por dolor, puede ser un abrazo de alegría. Entonces es ver cómo ese sentimiento llega con la imagen, que puede ser la misma a veces, pero hay que recomponerla o desfigurarla un poco y eso, ¿no? Eso, Un abrazo que lo que nunca me, un sea. abrazo que nunca me han dado. Bueno, interesante, Javier. mm, ¿Cuál es ese libro? ¿Cómo se llama? El que usted publicó, el nombre del libro. Mural fronterizo, ese nombre se lo dio mi editor, el editor de Fruit Salad, el Está bonito. estimado Jason Arias Vargas, porque, digamos, son textos. En principio yo los tenía ahí como muy experimentales, un poco en prosa quizás, y la idea que tenía era como mural anfibio híbrido fronterizo, ¿verdad? Porque son poemas upaleños, por así decir, entonces veo la frontera El agua. como un umbral, ¿verdad? Como un muro, pero lo que se pinta sobre ese muro, ¿verdad? Que puede ser una ventana, una puerta, o sea, ese afuera, ese adentro es totalmente imaginario, es una construcción política, este, es un constructo social, entonces la pintura, los murales, esa acción, este, es la gente. Es esa gente que habita esos espacios, que tiene dinámicas propias de esos espacios, que comparte paisajes y situaciones que solo están ahí, ¿verdad? Es el río, es el volcán que está ahí, es lo que comen, que se come ahí, lo que se escucha ahí, cómo habla la gente de ahí. Entonces, ese mural fronterizo es como eso, ¿no? O sea, es como un fresco humano que se mueve a ambos lados de la frontera, un poco Un, jugando cru- con eso. un cruce. Ujú, un Está choque bonito ahí, eso. Está justo. bonito eso, está bonito porque de ahí es donde creo que tiene que agarrarse el escritor, ¿verdad? Esas memorias que se tiene ahí. Ahora, a veces dicen que la literatura es muy recurrente. Si escribes ese libro y luego escribes el número 7 vendrán muchas imágenes otra vez, ¿verdad? Porque uno da como mucha vuelta. Y todos los escritores, ¿verdad? Casi es muy recurrente la literatura. Sí. Yo no sé, como mural fronterizo, ¿dónde se puede conseguir? ¿O cómo no sé para obtener el libro? Bueno, Usted lo vende, por supuesto. no, yo ahorita no tengo, entonces sería con la editorial a ver cómo anda y si no, pues tendríamos que hacer un nuevo tiraje. Es que digamos, yo he sido muy reacio a publicar. A mí me gusta escribir, me gusta leer, y me gusta ir a los talleres de poesía y me gusta compartir con mis amigos o con cualquiera que me soporte a hablar de literatura, de escritura, de estas cosas. Pero lo de publicar o lo de editar me parece secundario, o sea, me parece residual. O sea, lo importante es el proceso. O sea, no tanto eso, digamos, el proceso de que yo puedo imaginarme el final de alguna historia, pero en realidad no voy a saber cómo resolverlo si no es escribiendo. O sea, al final ese proceso de escritura es lo verdaderamente valioso y formativo. En lo de corregir, en lo de editar o lo de tallerear, pues también es muy rico, pero tampoco.
lo conectaba yo tanto con la publicación. Además que escribía el poema independiente, digamos, o que yo escribo el texto, una página, dos páginas, lo que sea, pero no estoy pensando en armar un libro, no estoy pensando en una serie, no estoy pensando en lograr un conjunto más o menos homogéneo o lo que sea para mandarlo a un concurso o X, nada de eso. O sea, este librito lo hacemos con Fruit Salad, Jason y compañía, porque este, Jason había ido a Bolivia hace un par de años, 2023, poco antes, ya no recuerdo, a un festival de poesía joven, de hecho, que se llama Jauría de Palabras, que lo organiza la, la poeta Valeria Sandy por allá. Y bueno, ella vino acá a Costa Rica, Jason le presentó, le editó un libro, lo presentaron en El Lobo y todo esto. Y bueno, este, por pelotear ellos y todo lo demás, me dijeron, mae, vamos a Bolivia, saca el libro, esto y lo demás. Ahí estuvimos trabajando con Valeria un tiempo y para que aprobara el libro que iba a ir a presentar allá. Y es que no es un libro, es más bien como una parte de un libro, por así decir. Son 7 poemas, como los que le describí hace poco, ¿no? Esos poemas como narrativos, y, y fue más que todo como por eso, ¿no? Para acompañarlos en el festival y pues, tampoco hicimos muy bien los números de cuántos ejemplares sacar y todo eso, pero quizás y venga siendo ya necesario. O sea, ese libro salió hace un año, poco más, 13, 14 meses quizás. Entonces, quizás pueda sacar ahí una nueva edición o una reedición, no sé. Bueno, vamos a Me ver. avisa. Yo ya voy a hacer Te digo. la última pregunta, para retirarme. Digamos, usted estudia filosofía, ¿usted cree que la filosofía Sí, le aporta a la poesía, a tu poesía? sí, O- claro. sí. Ujú. Este, si me ayudan a comenzar por algún lado, digamos, usted cómo lo puede ver. Es que veo como varias posibilidades para entrarle, pero ahorita no me decido, A digamos. veces, digamos, la gente dice que definitivamente para escribir poesía hay que leer también mucha poesía, ¿verdad? Yo Ujú, sé que el claro. poeta de pronto te escribe, te tira un montón de cosas de papel, ¿verdad? Pero la ayuda de, digamos, la lectura de la poesía va construyendo un montón de imágenes y le va robando a los escritores un montón de cositas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo siempre he creído que la filosofía aporta en gotitas. Si le pones mucha filosofía, se te convierte el texto más bien Sí, como no. un ensayo filosófico. Pongo el Sí, sí, caso, o sea, Lee Vickers tiene un libro que se llama El fuego cuando quema, pero yo creo que le metió tanta filosofía, ¿verdad? Tanta filosofía que a veces mata la literatura. Pero de pronto ujú, le pueden ir algunas gotitas de existencialismo, alguna cosa, lo que uno lee en filosofía, y entonces, digámosle, yo digo que le da como más profundidad, a veces al verso, al cuento, al mini relato o a la novela misma, ¿verdad? mm. Viera que a veces me parece que quizás soy un poco más Y eso es inconsciente, psicológico quizás o fíjate, psicoanalítico. Perdón. eso sale como inconsciente, no sale porque uno lo prepara, sino porque esas goticas van cayendo ahí, ¿verdad? Ujú. Pienso en María Zambrano, ¿no? O sea, como que María Zambrano es esta filósofa, escritora que habla de la razón poética, ¿verdad? Como Kant hablaba de la razón pura y todo esto, Zambrano, rescatando a Ortega y Gasset y esa tradición posexistencialista, ¿no? Ella habla de esa razón poética de manera, me parece a mí como, bueno, me parece como que quizás si intentamos como relacionar esto, bueno, me viene a la mente también Machado,
¿verdad? O sea, esa poesía un poco más filosófica, pero siempre muy material. Es una poesía muy materialista, muy gráfica, muy en movimiento. O sea, ante todo hay que evitar la teoría, digamos. O sea, vos no vas a escribir un poema haciendo un resumen teórico de la filosofía de tal libro, de tal autor. O sea, no, para eso está el libro, para eso es escribir un ensayo, echate un discurso o lo que sea. La cosa es intentar hacer quizás, una analogía de los casos antropológicos donde tal vez vos puedes decir, mira, ahí está el ser, digamos, el ser, el todo, lo que sea, el uno, pero no es que la poesía exprese el ser, o sea, no, o sea, en teoría es inexpresable, ¿no? O sea, es una cuestión casi mística, inefable, como le llaman, ¿no? O sea, me parece que sería un intento más que vano, absurdo o ridículo el pretender eso. Aunque mucha poesía institucionalizada quizás sí se las da porque es el teórico o es el doctor o es el bla, 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 y de un pronto a otro tiene que tener la autoridad o la capacidad para reflejar eso, digamos. O sea, me parece que tal vez en esas excepciones o en esos casos, pues, es más o menos válido, pero como usted dijo, o sea, puede ser más filosófico que poético. Entonces, ¿cómo hacer que la filosofía funcione a nivel poético? O sea, creo que sí puede haber ahí como unas herramientas de, de detección de problemas, ¿verdad? O sea, vuelvo a Martínez Rivas, que tiene un poema en el que dice que todo es materia para la poesía excepto los problemas, ¿verdad? O sea, que los problemas no son como materia. Cuando la investigación académica en cualquier rama lo que le exige a uno es un problema, ¿no? Para comenzar a investigar, para comenzar a escribir o lo que fuera. Pero, pero también para detectar ese problema, un problema real, un problema y que refleje toda esa precariedad o toda esa vulnerabilidad real de nuestro ser, no de nuestro ser humano como una cuestión de nuestro espíritu, ¿no? O sea, no, o sea, me parece que es más un problema de nuestro cuerpo, de nuestra materialidad, de un principio más bien de exclusión teológico. O sea, como para no caer en un misticismo, en una cuestión ahí como teológica abstracta, donde lo importante es el espíritu. O sea, más bien es cómo proporciono herramientas para encontrar eso en nuestros problemas cotidianos. Entonces, no sé, digamos, pienso, por ejemplo, en Joaquín Soto, ahora que usted estaba mencionando, en Pérez Celedón y todo eso, que está la editorial Chirripó, ¿no? Ujú. Que era, bueno, que Soto tiene este libro, Expediente, ¿no? O sea, él era médico, está pensionado ya, y está hecho a la manera de la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, ¿verdad? Que son como epigramas o como epitafios y, y lo que se cuenta son los problemas de los enfermos o de gente que ya murió, digamos, o sea, no hay una reflexión, no hay un discurso, no hay una teoría, no hay una moraleja, no hay nada de todo eso, o sea, y si lo está ahí, pero eso va a depender como por así decirlo, de la madurez intelectual o de la sensibilidad que también uno como lector pueda tener para entender de qué me está hablando ahí sin caer en la, ¿cómo se dice? En la explicitud del mensaje, ¿no? O del contenido filosófico. O sea, por ahí, este, primero que todo, ¿no? Porque si no siempre se puede caer en una poesía ahí donde se van a utilizar palabras o imágenes siempre, no sé, o sea, para mí más próximas a la religión que a la filosofía. ¿No?
Sí, sí. algo así, ahí balbuceando un poco. Bueno, pues Ernesto Cardenal puede coger lo místico, puede coger lo teórico, y puede coger lo político, ¿verdad? Pero Los así, científicos, sí. al Mm, final hace poesía, ¿verdad? Al final construye un poema, no un tratado de filosofía, no sé. Roy Ramírez, no sé si fue profesor tuyo, Roy Ramírez, no. Edgar Roy. Edgar Roy está escribiendo poesía ahora, ¿verdad? Y, Mm, ahí se comunica conmigo y está metido mucho con el tema de Palestina, ya publicó un ujú, libro, me dice que está publicando otro, y a mí me manda poemas, a mí me manda ahí, vamos, ¿verdad? Pero también tal vez es el foco ético de él y político, al final construye poesía también, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ayuda mucho también como a universalizar. O sea, el filósofo puede universalizar mucho en el tema de la poesía, en el tema del cuento también, ¿verdad? ujú. Y bueno, Javier, creo que lo mío fue como provocarlo para Muchísimas que gracias, Mario. ella era, ¿verdad? Y voy a dejar ahí yo con Paquita porque ya está sonando la cocina, Paquita, aquí. Ay, mira, por mí sería muy bueno tirarle hasta las 12 por lo menos hasta la medianoche. Hay tanta cosa que me inquietó, pero profundamente, ¿no? Bueno, primero que todo, a través de este aparatito ya le envié el programa a don Adriano Corrales, que ya está en el programa y tenemos el teléfono acá, entonces ya se lo envió por allá. Y después ya lo envié a los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Por todo lado. Y al ICER, al Instituto Costarricense de Educación, bueno, etcétera, ¿verdad? A la que Ujú, pertenece la radio Upala, o la radio Upala, que por ujú, cierto, muy respetuosamente te pido que le haga llegar a la radio, ¿verdad? Este programa de hoy, ¿verdad? Esta emisión de hoy, ¿no? Para que saquen extractos o a lo mejor la emiten no por vos ni por Mario, sino por mí a la medianoche, una cosa así. Pero sería muy bueno. Eh, vamos a intentarlo. Porque cuando terminamos ahí de hacer el programa, y era como que no nos querían. no, 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 no. Sí, Fíjate que fue ahí como un mal final un poco. Nos salimos un poco peleadillos con la radio, ¿no? Porque igual nos poníamos un poco rebeldes, un poco insumisos. Un poco irreverente. No, éramos jóvenes, ¿qué esperaban? Por favor. Pero no lo soportaron. lógico, 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 porque Pero, sí. fíjate que ese sistema, incluso Mario, yo lo conocí muy bien porque nuestro queridísimo amigo Guillermo Malabas y Vargas, ¿verdad? Que todavía anda por allí manejando la educación costarricense, creo que está en el Consejo Superior de Educación. Y una tarde me lo encuentro y andaba con dos tomos así grandísimos y me dice, Luis Ángel, le regalo estos dos tomos, es la historia de Licer. Eh, Ujú. para una noche de insomnio, me dice, cuando no puedo dormir, entonces lo agarra, ¿verdad? Y lo lee, y efectivamente, ¿verdad? Cada vez que agarraba un tomo me dormía, pero bueno, ahí más o menos lo leí, ¿no? Y Guillermo, pues es un defensor a ultranza del sistema capitalista neoliberal, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces las emisoras estas culturales están hechas para eso, para que nadie se revele, para que nadie se ose pensar, ¿verdad? Sino que se quede por allí en el mensaje institucional, como vos decís, ¿verdad? De alguna manera, desgraciadamente estamos tan institucionalizados. Pero bueno, Muy bueno. recuerdo, yo soy de Grecia, nací en Grecia, ¿verdad? Y me he estado por acá, salvo algunos brincos por ahí, ¿verdad? Pero he estado por acá. Y nos contaban los tatarabuelos que Upala perteneció, Grecia era uno de los cantones más grandes Correcto. Ujú. de Costa Rica y Upala, y los Chiles y Río Cuarto, Watusu. todo eso pertenecían a Grecia, ¿verdad? Originalmente, ¿no? Ujú. Fue hasta hace relativamente poco, si mal no recuerdo, como el 70 por ahí, 70s, sí. que ya se Correcto. convirtió en cantón como tal, ¿verdad? Entonces Ujú. de Upala pues tenemos un montón de memorias. Yo viví un año en Ciudad Quesada, ¿verdad? Entonces había una conexión ahí también con Ciudad Quesada, aunque obviamente por
entre los volcanes se llega a Liberia, ¿verdad? Con cierta facilidad, ¿no? Y pasando por ahí sale al bus, tome el bus de Liberia para acá. Sí, Bueno, uno pasa entre el Tenorio y el Miravalles. Uno pasa por exactamente, ahí exactamente, hacia exactamente, exactamente. Guanacaste. Correcto. Paisaje, es un paisaje hermoso ese. Mira, Valle, sí, Sí. andaba por ahí ahorita. Sí, ese está un poco más para acá. Entonces, en Upala también hemos tenido muy buenos amigos. Y me impresionó esa cosa que me decías, que la gente se aburre en Upala, que los jóvenes se aburren en Upala. No es característico de Upala nada más, se aburre en todo el país, ¿verdad? Y a mí me da un colerón conmigo mismo, ¿verdad? Y con la educación castrante que hemos tenido definitivamente, ¿verdad? Sin análisis, sin criticidad, sin nada por el estilo, que hace que el joven, en medio de este momento histórico en que hay que cambiar nada más y nada menos que el sistema económico, político, social vigente, ¿verdad? Por un sistema totalmente nuevo, la gente diga que se va a aburrir, ¿verdad? O que está aburrida, que no hay nada que hacer. Reitero, no es culpa de los jóvenes para nada, para nada, para nada, sino que es culpa de este sistema que nos tiene totalmente adormecidos, ¿verdad? Y un aburrimiento terrible cuando, repito, si uno abre un poquito los ojos, ¿verdad? Que no lo permite el sistema que uno lo haga, ¿verdad? Si uno abre un poquito los ojos, se da cuenta de un montón de cosas que le gritan así por todo lado, ¿verdad? La injusticia económica, la injusticia social, la injusticia No política, hay futuro, sí. la injusticia cultural, incluso lo que vos decías de la cultura institucionalizada, claro que existe, ¿verdad? Es una cultura que nos imponen totalmente, ¿no? Entonces, la editorial Costa Rica hace unos filtros terribles, ¿verdad? Es una gente tremendamente conservadora la que la maneja, ¿verdad? Hace unos filtros espantosos. La UCR hace otros filtros ahí jugando de súper académicos, pero otros filtros terribles. La UNED misma, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no les conviene para nada que alguien cuestione el sistema, ¿verdad? Que alguien cuestione este sistema económico político que, reitero, está haciendo leña de la humanidad totalmente, ¿verdad? Y cuando hablo de que es homicida, pongamos los ojos en Palestina por un momento, ¿verdad? O pongamos los ojos en el Líbano, o pongamos los ojos en África, todo el desastre que han hecho con África, definitivamente, ¿no? O Ayer pongamos estaba los oyendo, ojos, por ejemplo, hace poco, no sé si vieron en territorio Maleco, en Guatuso, cerca de Upala, que hay un pleitos por usurpación de tierras, ¿no? Del territorio indígena, y una gente se metió y se agarraron a machetazos y toda la cuestión, y la policía igual está ahí como para defender más bien a los agresores o a los no indígenas que se están apropiando del territorio, y ahí hay todo un, y, o sea, hay toda una invasión cultural porque igual se les ha impuesto a los indígenas, ¿no? Un modelo político organizacional que no es el propio, y, y más bien facilita, pues, como por así decir, como traiciones, ¿no? O conflictos entre ellos para facilitar estos tipos de conflictos, ¿no? O sea, es una cosa, y ni qué decir con el ambiente que hay ahora, ¿no? Propiciado por los jaguares, ¿verdad? Que a veces hasta lo interno de las familias se vuelve complicado, cierta convivencia, es como, es complicado. claro, y resulta que les Eh, contaba que ayer, anoche justamente estaba viendo un programa español de un médico que va a hacer servicio social a África, Tanzania concretamente, ¿no? Entonces el médico llega y en una maltrechísima clínica que tiene ahí en medio de la selva, ¿verdad? Hace un montón de milagros operando a gente que a un señor se le había quebrado una pierna y nunca se le habían soldado, entonces la solda, y que otro se había quemado y nunca le habían hecho un tratamiento, etcétera, etcétera. Pero con unas limitaciones espantosas. Y entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que si África ha surtido a Europa de todas las riquezas que Europa tiene, ¿verdad? Ahora Europa no le devuelva hospitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? África, ¿no? No le devuelva todo ese montón de riquezas que le ha esas robado, ¿verdad? son las Que si África paradojas de la naturaleza. la dejaran en este momento, perdona, si África la dejara en este momento explotar sus riquezas, pero para sí misma sería un continente súper, súper desarrollado porque tiene riquezas de sobra, Lo ¿verdad? que está pasando ahora en El Bolivia uranio, también, por ejemplo.
El uranio, por ejemplo, no que se lo digo. robaron que Francia se robó de África es terrible, le permitió tener electricidad, el oro, los diamantes en Sudáfrica. Elon Musk, el maje que más se ha robado en el mundo, ¿verdad? El más millonario, dicen, ¿verdad? Su papá tiene una mina ¿cómo se llama? De diamantes allá, ¿verdad? De explotación terrible en Sudáfrica y para bajito de Sudáfrica, ¿verdad? En fin, entonces, Upala, acá el programa tiene, como les digo, estamos en el séptimo año y durante los dos primeros años había un compañero que, bueno, está estudiando, terminando Derecho, ahorita se integra nuevamente, que tenía un partido político y se fue a organizar a la gente de Upala. A organizarla no, por favor, se fue a hacer trabajo político allá. Y entonces Upala eh, tiene, bueno, el problema vos bien sabes, de la forma en que las grandes piñeras, etcétera, ¿verdad? Se han apoderado de los mejores terrenos ahí y la piña seca totalmente el terreno, ¿verdad? Lo despedaza Ajá. totalmente para sembrar piña, es Ujú, horroroso aquella situación, ¿verdad? ujú. Monocultivo, Entonces, como como todo monocultivo. O sea, exactamente, terrible. especialmente la piña que es terriblemente antinatural y además con todos los químicos, ¿verdad? Y aquella cosa espantosa también. Y la lucha de parceleros, ¿verdad? Por mantener su propiedad a pesar del acoso terrible de los grandes capitales piñeros, ¿verdad? De ese tiempo, por arrasar con todos ellos, ¿no? Entonces había un partido, ¿cómo se llama eso? Los roscos costarricenses que estaban metidos allá, ¿verdad? Organizando su partido, con su gente. Habían líderes, recuerdo unas mujeres que son increíbles luchadoras, ¿verdad? Eh, Luchando definitivamente por los derechos de los parceleros, por los derechos para recuperar nuevamente la madre naturaleza, que la madre naturaleza se le da una oportunidad y revive nuevamente, ¿verdad? Porque en Opala se han secado ríos, incluso el pez Gaspar, ¿verdad? Que es Sí, una, eso es en Caño Negro, en los Chiles, más exactamente, sí, por pero la ahí. zona misma Yopal está ahorita afectada. sí está enfrentando unos conflictos locales por minería en el río, de hecho. O sea, hay unas mineras, gente que tiene proyectos hidroeléctricos y cuestiones así, han estado dragando mucho el río, han estado cortando el paso y todo eso, y se está dando ahorita toda una lucha, porque, bueno, en Upala, digamos, Upala no existiría si no fuera por el río. Entonces, hay una fuerte, un fuerte vínculo cultural identitario con ese río. O sea, y como en todo pueblo, como en, todo, en toda población, o sea, hay una identificación, una idiosincrasia que nos conecta con el paisaje, con la naturaleza, con los recursos, sean plantas, animales, una montaña, o sea, es una especie de sentimiento de apropiación, ¿no? De yo soy de aquí y yo no sería lo que soy si este lugar no fuera así. Entonces hay todo un movimiento muy interesante. Y bueno, me imagino que ya casi, ¿cuánto tiempo nos queda? Disculpen. No, tranquilidad, 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 aquí lo Estamos estamos manejando. Sí, como yo Tranquilo tengo, en ese sentido. ahorita ya toca despedirme ya porque sí, yo igual es que también estoy como, Pero yo quiero agregar como, un elemento, por favor. Olvídense de que la filosofía es real, ¿verdad? Nos aleja de la realidad, por favor. Ese es el gran error de la escuela de filosofía de la que somos víctimas, que nos saca de la realidad concreta. Todo lo contrario, y con todo lo esto termino, contrario. la filosofía y la ciencia son las dos posibilidades que tiene el ser humano de acercarnos y esculcar la realidad real, ¿verdad? Y sacar de ahí conclusiones totalmente revolucionarias. Dos cositas. Primero, ¿cómo va a ser posible que en medio de esa opala, ¿verdad? Que está en medio incluso de una situación política tremenda, ¿verdad? En Costa Rica, en Nicaragua, todos los pleitos políticos que han habido allí, la gente se aburra de estar allí, la gente no tenga que hacer, ¿verdad? Que la juventud diga que aburrido, no, no puede ser, definitivamente no. Y Es la otra cosa es agotador, que, digamos, eso es agotador, digamos, o sea, nosotros después de estar haciendo trabajo comunal con la radio, trabajo con jóvenes y todo esto, y recibir
supuestamente apoyos, pero muy ocasionales y muy limitados y todo esto, o sea, uno termina agotado, o sea, nosotros nos tuvimos que retirar, nosotros no pudimos seguir en eso, o sea, somos jóvenes, no trabajamos, tenemos que estudiar, tenemos que buscarnos un futuro y otras cuestiones, entonces, digamos, o sea, para hacer eso también se ocupa contar con recursos y con motivación y con un montón de cosas y le hablo en mi caso y creo que reflejo un poco el de mis amigos y el de los compañeros de todo este momento en Upala. O sea, hay una frustración que se manifiesta en algún punto. Digamos, o sea, sí hay que tener mucha resistencia, sí hay que tener un vínculo muy fuerte con el lugar, con el proyecto de vida y todo esto, porque usted me puede invitar a mí a la U ahí a contar mi experiencia de todo este en Upala y demás, y no sé qué, pero ya la cosa pasó, ya el río murió, ya lo secaron, o ya lo mataron, ya le extrajeron todo, o lo envenenaron, no sé, una cosa como lo que está pasando en Crucitas, o sea, la gente se cansa, o en un punto hasta los matan también, ¿no? Como ha pasado con otros ambientalistas y cuestiones así. Entonces, digamos, aunque el discurso pueda sonar muy motivacional y todo esto, o sea, también hay una realidad donde cuesta imaginar un futuro, buscar alternativas a este sistema, entonces, sí, tampoco es así como sencillo, o Pero sea, están, y puede sonar así como depresivo y lo que sea, pero es parte de la realidad al menos que he logrado experimentar, digamos. yo creo que hay que Panguita, abrir ok, los ojos. Pero listo. Marito, y bueno, yo sé que ya estamos en el tiempo. Marito, para la despedida, luego el compañero y luego yo cierro ahí lo que tengo que cerrar. Marito, Bueno, no, yo agradecerle a Javier, creo que he aprendido mucho con Javier, porque creo que a los dos nos gusta lo mismo, ¿verdad? Estamos dentro del acto creativo, lo que es la literatura, lo que son los talleres, que para nosotros es como un encuentro espiritual cuando nos va a un taller, ¿verdad? Y se encuentra con ese tipo de personas. Y me he sentido muy bien, Javier, con usted, ojalá pues Igual, Mario, sigamos comunicando en un futuro ahí en esos temas de la literatura. Y a Panguita agradecerle la invitación. gracias, ah, Mario, muchas gracias. compañero Javier, Este, igual, segundo a Mario, Luis Ángel, muy, muy amable, muchas gracias por el espacio, el tiempo y la oportunidad y por ayudarme de ahí a hablar, a ir hilando el relato, a inventar un poco, a improvisar ahí y nada, quedamos a la orden. Ha sido un y gusto. yo pues Muchas súper gracias. agradecido definitivamente con ambos y repito, me encantaría poder seguir hasta la medianoche, pero bueno, comprendo la situación. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias al compañero Isaac, muchísimas gracias a alternativas que nos da este espacio, ¿verdad? Y queda la orden para usted, Mario, bueno, para vos, Mario, para vos, Javier, ¿verdad? Está la orden de alternativas, con mucho gusto. Y les invitamos el próximo viernes a estar acá.